Dios. It's dishonor to the pastor. Eso es deshonrar al pastor. You know why we do these things? ¿Sabe por qué hacemos estas cosas? Because we have become complacent. What? Complacent. Porque somos complacent. No. Complacent. Complacientes. We have become desensitized. Nos hemos. Thank Sorry. you, Rusty. I'm challenging you, huh? We have become what? Desensitized. No somos sensibles. I'm going to tell you something. Te voy a decir algo. I guarantee you, Te garantizo if Jesus was here in physical form, que si Jesús estuviera aquí en forma física, nobody nadie would be on their phones. estuviera en sus teléfonos. But yet he is here Pero aún así Él está aquí, in invisibility. en una forma invisible. And he's walking up and down his Y church está caminando ahí por el medio de las sillas. like a man walks his fields. Como un hombre que camina en sus campos en la agricultura. He's addressing your life. Y Él está alcanzando tu vida, llegando a tu vida. He's addressing the church. Y Él está llegando a la iglesia. And he's watching you do what it is that you're doing. Y está mirándote qué es lo que tú estás haciendo. Does anybody know who John Ramirez is? ¿Sabe alguien quién es John Ramirez? Juan Ramírez? Sí. That's not the guy of the coffee? What's that? No, that's Juan Valdez. Juan Ramírez. He used to be a Satanist. Antes era un satanista. And I heard him make this comment. Y lo escuché decir este comentario. He said Satanists El satanismo fear the devil le tiene temor al diablo. more than Christians Más que los cristianos fear God. le temen a Dios. Hello. You know why they fear the devil? ¿Saben por qué ellos le temen a Satanás? Because if they do something wrong, Porque si ellos hacen algo malo, they disobey, desobedecen, he'll kill them. Satanás los mata. Or he'll teach them a lesson. O los castiga. Everything in Satan's kingdom is based off of fear Todo lo que hace Satanás en el reino de las tinieblas es basado en temor and competition. y competencia. I'll never forget he said this, Pastor. Y no se me olvida que dijo esto, pastor. He said the devil would come into his room Y dice que Satanás llegaba a su habitación and he would talk with him from 7 p.m. y hablaba desde las 7 de la noche to 3 or 4 o'clock in the hasta morning. las 3 o las 4 de la mañana. And Christians don't even pray for 20 minutes. Y los cristianos no oramos ni por 20 minutos. Oh, see? Facebook, YouTube. YouTube. Juan, Juan Ramirez. apúntelo por ahí. If you Juan want to Ramírez. listen to his testimony, I would highly suggest you do that because he knows what he's talking De about. verdad que si puede verlo y su testimonio porque es interesante, sabe lo que está diciendo. Church, Iglesia, people do things in the house of God la gente hace cosas en la casa del Señor that they wouldn't even do at their job. que ni aún lo hicieran en sus trabajos. Dishonor, Deshonra, disrespect, falta de respeto and y disobedience. desobediencia. This place Este lugar is a place es un lugar for not para que no a gathering of believers, but a royal and holy priesthood. Esto no es un lugar en donde se reúnen los creyentes, sino que es un lugar donde se reúnen los reales sacerdotes. The priest's job El trabajo del sacerdote is to stand and minister before the Lord. es pararse y ministrar ante el Señor. The priest's job El trabajo del sacerdote is to serve God es servirle a Dios in holiness, en santidad, righteousness, justicia and reverence. y reverencia. And people come into this Y place la gente llega a este lugar and they gossip y comienzan a murmurar
You're talking to other people about your problems. Estás hablándole a las otras personas de tus problemas. He did this. Él me hizo esto. She did that. Ella hizo esto. Everything out there Todo lo que está allá afuera needs to stay out there. necesita quedarse afuera. But if you need prayer, Pero si necesitas oración, Jesus said, my house Jesús dijo, mi casa shall be called será llamada the house of prayer. casa de oración. You need a breakthrough. Si necesitas un rompimiento, I remember, Pastor, me acuerdo, pastor, in the churches that I grew up in, en las iglesias que yo crecía, they would have altars at the front of the church. tenían altares al frente de la iglesia. And we don't see the altar anymore. Y ya no vemos un altar al frente de la iglesia. And people would come to the altars and weep. Y la gente venía y se arrodillaban al frente del altar y lloraban. And people would lay their burdens down. Y la gente se arrodillaban y dejaban sus cargas ahí. You would see families praying with one Veían another. familias orando unas por las otras. We have lost the foundation Hemos perdido la fundación, el fundamento of honor de honor and respect y respeto and obedience y obediencia unto the house of God. en la casa de Dios. Rusty, this is good. Hallelujah. My God, my God. Oh, Señor. Forgive us of our dishonor. Perdona nuestra deshonra. Forgive us of our disrespect. Perdona nuestra falta de respeto. Forgive us of our disobedience. Perdona nuestra desobediencia. Jesus, we just want to experience Jesús, queremos experimentar the power, el poder, the glory la gloria, of your presence. presencia. You see, with every new revelation Es que con cada nueva revelación comes new direction. viene nueva dirección. So the question Así que la pregunta is the next time you walk through those doors, es que la próxima vez que entres por esas puertas, how are you going to respond ¿cómo vas a responder to the presence of God? a la presencia de Dios? This is not a Starbucks. Esto no es un Starbucks. This is not a coffee house. Esto no es una casa de café, una cafetería. This is a hospital. Esto es un hospital. And I am tired Y estoy cansado of seeing people de ver gente come in venir and leave the same way. y salir de la misma forma. And we say we had church. Y decimos que tenemos iglesia. Pastor, how much time do I have? How much time do I have? Okay. Okay. Honor will begin El honor comenzará with true humility, con una verdadera humildad, honesty, honestidad, charity, ¿no es that? charity, love, Amor and hospitality. y hospitalidad. Modesta and Veronica and I Modesta, Verónica y yo have been provoked into purpose. hemos sido provocados a un propósito. This is why I was saying earlier, Por eso es que yo estaba diciendo anteriormente, do not despise no niegues the adversity. la adversidad. When I was praying in my prayer closet, Cuando estaba orando en mi cuarto de oración, what the Lord showed me lo que el Señor me mostró is that we're like Nehemiah's. es que somos como Nehemías. We are in the process Estamos en el proceso of rebuilding the wall.
de reedificación de las murallas. But in the building of the wall, Pero cuando se estaba construyendo nuevamente la muralla, Nehemiah faced opposition. Nehemías encontró oposición. Church, Iglesia, we need serious intercession. necesitamos una intercesores e intercesión seria. If you want to be on the intercessing praying team, Si tú quieres estar en el equipo de intercesión, you must be submitted, tienes que estar sometido, you must be committed, debes tener compromiso and you must be obedient. y debes ser obediente. Because what we're up against, Porque estamos enfrentándonos he is not a game. a cosas que no es un juego. I want you to stand with me real quick. Go ahead and stand. Quiero que te pongas de pie conmigo. Ruthie, could you come and Ruthie, podría venir y acompañarme. I'm going to have to finish next week. La semana que viene voy a terminar esta enseñanza. Church, this is not a game. Pero iglesia, esto no es un juego. This is not a show. Esto no es un show. This is not a routine. Esto no es una rutina. And when you come through those Y doors, cuando tú vienes y atraviesas esas puertas, and I made this challenge to the church that I go to in Branson, y le hice este reto a la iglesia que yo voy allá en Branson, have this mindset. tienes que tener esta forma de pensar. You are entering Estás entrando into the throne zone. Into the throne. Throne. Estás entrando al trono, a la zona del trono. The throne zone. Estás entrando a la zona del trono. When you come into this place, Cuando llegas a este lugar, you're either praying, o estás orando, you're interceding, o estás intercediendo, you're praising, o estás alabando, and you're worshiping. o estás adorando. Dios glorioso Señor. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Aleluya. Tu Thank you, palabra Lord, for es this word. poder. Your word is power. Yes, Lord. Sí, Señor. I asked Ruthie if she would play this song. Le pedí a Ruth si podía tocar esta canción. You deserve the glory. Tú mereces la gloria. You deserve the honor. Tú mereces el honor. Because you are great. Porque tú eres grande. And He does miracles so great. Y Él hace milagros tan grandes. Church, do you understand Iglesia, ¿entiendes that God is wanting to do it now? que Dios quiere hacer ahora? We're not waiting on God, God is waiting on us. Dios está esperando por nosotros. And we're explaining away Y está dándonos un camino, explicándonos cómo. what God wants to do in our lives. Lo que Él quiere hacer en nosotros, en nuestras vidas. Ahora. Now. So we're going to close this in worship. Así que vamos a cerrar esto con adoración. Ruthie, if you'd be so kind. Ruthie, si puedes. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor.